Bueno, vamos a iniciar con el tema 4, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo matrices en el último tema, ahora vamos a ver unidades, vectores y fundamentos de la álgebra lineal, que están relativamente relacionados, pero lo que vamos a hacer es ver ya no los vectores como capaz los analizamos en matrices y en los sistemas de ecuaciones lineales desde el término de vista analítico, ¿sí? Sino su expresión más geométrica. Y especialmente vamos a trabajar con los vectores como con los vectores en R3, o sea, aquellos que están en dimensión 3, digamos, que tienen 3 variables, ¿cierto? Los vectores indican una cantidad que tiene tanto magnitud como dirección. También podemos comprender el concepto de vectores como un conjunto de elementos ordenados en una fila y o columna. Esta última idea, ¿no?, tiene que ver más con cómo lo vimos, como una matriz unitaria de una sola columna, donde lo que tenemos es un conjunto ordenado de elementos y o componentes. Se representan geométricamente por un segmento rectilíneo dirigido, contiene una flecha que indica su dirección. Bien, fíjense, más abajo podemos ver algunos, ¿sí? En R3 tenemos dos ejes en el piso, X, Y, tenemos un eje de altura que generalmente se denomina Z. Y estos segmentos, desde el origen hasta un punto específico, se denominan vectores, ¿bien? En términos geométricos. Tienen 3 coordenadas, una por X, una por Y, una por Z. Los vectores son segmentos que van desde un punto inicial P a otro Q y lo representamos como PQ con una flechita arriba. El punto P se denomina punto inicial y el punto Q punto final o extremo. Un vector es un segmento de recta dirigido. La norma del vector es la longitud, o sea, la distancia que existe entre el punto inicial y el punto final, que se obtiene determinando la distancia entre su punto inicial y su extremo. La dirección del vector está determinada por la pendiente del segmento y el sentido se indica con la flecha en el punto final. Bien, fíjense que, por ejemplo, acá decíamos la dirección, por ejemplo, de este, ¿sí?, tiene que ver con la pendiente y el sentido tiene que ver dónde están las flechas, como está diciendo, en este caso, hacia arriba, ¿sí? Tiene que ver con el sentido, no con la dirección que es la pendiente. Si tuviera la flecha de este lado, tendría la misma dirección, pero sentido contrario. Un vector es un segmento de recta dirigida, la norma del vector es su longitud, que se obtiene determinando la distancia entre su punto inicial y su punto extremo. Se representa con una letra minúscula en negrita, por ejemplo la B, o con una flecha de sombrero, ¿sí? Una letra minúscula cualquiera y se le pone una flechita arriba. Un par ordenado cualquiera representa un vector en R2. Bien, si estamos en el plano, los vectores, ¿sí?, son un par ordenado, por ejemplo, AB o 3, 2, el par ordenado que quieran, que representa un vector. En Rn estamos hablando de una n-upla de elementos ordenados. Bien. Fíjense, para determinar la longitud o norma del vector, que se escribe de esta manera, con dos rayitas verticales a los costados, a veces también se escribe con una sola raya, y que es la distancia desde el punto inicial hasta el punto final, ¿sí? Lo que se hace es aplicar el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, que serían los componentes del vector. Por ejemplo, si tenemos el vector geométrico u2 menos 3, 5, que su punto inicial está en el punto 0, 0, 0 y su punto final está en 2 menos 3, 5. Hacemos entonces 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, raíz cuadrada, y esto nos da la distancia, la longitud entre el 0, 0, 0 y 2 menos 3, 5. Se denomina vector nulo el vector en que todos sus elementos son ceros. Un vector unitario o versor se denomina a todo vector de norma 1. Bien, cuando el resultado de este concepto matemático del teorema de Pitágoras, ¿sí?, para determinar la longitud o norma del vector, es igual a 1, entonces se llama vector unitario o versor. Los vectores donde su norma es igual a 1 se denominan vector unitario o versor. Si nosotros tenemos un vector cualquiera sea el vector, y queremos encontrar el vector en la misma dirección y sentido, pero unitario, ¿sí? Supónganse que yo tengo un vector que es, a ver,
Pónganse que yo tengo un vector así, ¿no? Que no sé cuál es su módulo, pero no es 1. La norma no es 1. O sea, esta distancia no es 1, es mayor. Y yo quiero saber un vector unitario que tenga esta misma dirección y sentido. O sea, supónganse que quiero algo así, que es más pequeño, pero que tenga la misma dirección y sentido. Bueno, para calcularlo, lo que busco es la norma de este vector, la norma del vector grande, y a todos sus componentes lo divido por el valor de la norma. El vector que obtengo alterando todos los componentes, dividiéndolos por el vector de la norma, es, en definitiva, el vector unitario en la misma dirección del vector que estoy aplicándole este concepto. Vector opuesto es si yo tengo un vector cualquiera y a todos sus elementos los multiplico por -1, o dicho más sencillamente, les cambio el signo, ¿sí? El que es positivo lo pongo negativo, el que es negativo lo pongo positivo, entonces encuentro lo que es el opuesto. ¿Sí? Este es mi vector B, el vector opuesto geométricamente va a tener la misma dirección, sentido contrario, la misma longitud. Bien, esta sería la presentación de vectores. Ya en el siguiente video pasamos a operaciones de vectores, donde vamos a charlar de suma, diferencia y multiplicación de un vector por un número cualquiera, por un escalar.